Hermanos, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la cruz, símbolo de muerte a victoria, ¿verdad? Y vamos a abrir las palabras del Señor. Les invito allí al libro del Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 19, versículo 17. Evangelio según San Juan 19, 17. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, la forma de morir en la cruz fue una de las más humillantes en la historia de la humanidad. Y pues inició mucho antes que el Señor Jesucristo estuviera. Unos 900 años antes de Cristo, ya los asirios empalaban a las víctimas, a sus enemigos. Si ustedes recordarán, en las Sagradas Escrituras, el rey Saúl con sus hijos fueron expuestos, colgados. Y esa forma era de las formas más humillantes, públicamente, exponer a las personas. Y pues los asirios, 900 años antes, después miramos que los persas, o sea, los imperios que han venido, los persas tomaron esta forma de matar, de demostrar, de humillar al enemigo, que los persas utilizaron también bastante el empalar. Empalar era colgar a los cuerpos de las personas que habían tomado con los enemigos. O sea, una forma de crear terror, de humillar, era de exponer. Entonces las personas o el enemigo miraba todos esos cuerpos colgados y traía terror, traía miedo. Los imperios metían miedo. Ya para el Imperio Romano la crucifixión ya la habían perfeccionado. Ya la forma era de clavado en el madero, en los palos eran clavados, y en las terminaciones nerviosas, y la agonía, el dolor que una persona soportaba, porque ya no es que los colgaban después de muertos, sino que allí morían. Allí morían en el madero. Ya para el imperio romano, la forma de desangrarse y morir lentamente era una de las torturas y las agonías más duras. O sea, la cruz era un terror. Que una persona lo capturaran y que después le dijeran que era pena de muerte y que la muerte iba a ser en la cruz, era algo horrible, humillante. Y los peores criminales eran los que iban a esa pena. Como hemos leído, hermanos, la palabra de Dios nos dice: y él,
cargando su cruz. Ya los romanos iban aumentando la agonía. Desde antes venían los golpes, venían los azotes, venían la tortura, cargaban la cruz los condenados y llevaban su propia cruz donde iban a ser clavados. Eso, hermanos, eso era algo terrible, porque la gente de todo el pueblo lo miraba. Imagínense ustedes solo cargar cómo las personas hoy en la actualidad se descontrolan con solo, se ve el hecho de las penas de 15, 20, no sé si ustedes han visto que en El Salvador hay penas de 300, 400, 500 años, cadenas perpetuas. En Estados Unidos en algunos estados hay pena de muerte, pero es inmediata, ¿verdad? La muerte es inmediata, pero las personas, con el hecho de saber que tienen esas penas, ya se descontrolan psicológicamente y muchos pierden. Pues en esta época, hermanos, en la época del Señor Jesucristo, eso era horrible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? No sé si usted se ha hecho, ¿por qué era necesario un sufrimiento a esa magnitud? ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que sufrir tanto? Y ir a lo más. O sea, no ha habido, eso fue lo máximo en una muerte. Si ustedes recordarán los mártires después de la iglesia primitiva, sí, algunos apóstoles fueron crucificados. Los que eran con ciudadanía romana fueron decapitados. Otros fueron quemados. Pero ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Y bueno, la misma palabra nos da la respuesta. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Hermanos, el sufrimiento vino a raíz del pecado. El pecado ha traído sufrimiento a la humanidad. Y pues ustedes pueden ver que el mundo está gimiendo. El mundo está sufriendo. Y la gente a veces inconversa, mucha gente dice: ¿y por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué Dios permite las pestes, las enfermedades, tanta maldad? Se ha ido creciendo a raíz del que el pecado entró, y ha entrado el sufrimiento. Y claro, la paga del pecado es muerte. Y hermanos, y hay dos muertes lo que sucedió: muerte espiritual y muerte física. La muerte física es algo que todos vamos a pasar, a menos de que Cristo venga, como estamos viendo actualmente, hermanos, que la venida de Cristo está cerca. Algunos estudiosos de la palabra se atreven a decir: esta generación es la que vamos a ver la venida de Cristo. Y dicen: no, es con estudio, no es profecía nuestra, sino que la palabra ya está. Y algunos se atreven a decir: no, nosotros somos los privilegiados. Ojalá que así sea, ¿verdad, hermanos? Ojalá que esta generación sea la privilegiada y no ver muerte, porque la muerte, hermanos, es un paso tan agónico que aún los siervos más fieles del Señor en esos últimos momentos necesitan del Espíritu Santo para dar ese paso. Se necesita esa fortaleza, porque es algo muy, muy, muy doloroso.
es algo muy doloroso. La muerte no es algo agradable. La muerte no es algo que trae gozo, que trae satisfacción, trae tristeza, trae lloro, trae agonía para la persona que parte y para los parientes. Entonces la muerte es algo, y la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual. Entonces los requerimientos, amados hermanos, de Dios Padre es algo tan, o sea, la perfección que Dios exige no se podía cumplir con ninguna persona, con ningún animalito, sino la misma provisión de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo era necesario que padeciese, era necesario que sufriera. Y todo eso, todo lo que miramos, hermanos, ya estaba escrito, ya estaba dado. Los siervos del Señor, miramos aún si miramos desde Génesis, miramos desde Moisés, cómo Moisés levanta en una vara, en un palo, levanta la serpiente de bronce, y todos los que miraban, todos los rebeldes y todos aquellos que habían sido picados por serpientes y que estaban condenados a la muerte, con ver ese madero con la serpiente de bronce, eran salvos, eran sanados. Así lo dice. Eso era símbolo profético de que un día en ese palo iba a estar el Hijo de Dios pagando el precio. El precio era necesario que se pagara, y la paga del pecado es muerte. La muerte tenía que ser pagada, y no con una persona que haya nacido con pecado, sino que era necesario santo. Y ahí miramos las profecías del profeta Isaías 700 años antes, cómo describe el siervo sufriente, cómo describe al Hijo de Dios padeciendo. Y dice allí, por su llaga fuimos nosotros sanados. Cómo ese sufrimiento, no dice por sus llagas en plural, hermanos, es por su llaga, por ese sufrimiento. Cristo Jesús pagando el precio, muriendo. La ira de Dios por la desobediencia, por el pecado, siendo derramada en ese hombre santo, en su Hijo amado. Así, hermanos, miramos que el sufrimiento era necesario para que el regalo de Dios pueda ser hecho nuestro. Por eso la cruz, emblema de gran sufrimiento, emblema de humillación, emblema de muerte, viene a ser el símbolo del cristianismo. Ahora miramos, y uno en nuestro país no identificamos un templo protestante con la cruz, pero casi en todo el mundo, cuando uno ve una cruz, uno se alegra de ver una cruz. Dice, ¡ay, un templo! Porque en los países allá, pues en África, en Asia, Europa, la mayoría de los que se miran son la luna, el sol naciente, pero no es la luna, la del símbolo del Islam, todos los musulmanes. Entonces eso es lo que abunda, mezquitas, las mezquitas, y entonces a ver allá una cruz es una alegría. Aquí nosotros a veces decimos, no, la cruz es de la Iglesia Católica. No es de la Iglesia Católica. La cruz es símbolo del cristianismo.
Es símbolo de que a nosotros nos recuerda, y lo que hacemos en la cena del Señor es recordar lo que Cristo hizo, lo que Cristo sufrió. Entonces nosotros, ese sufrimiento no tiene que dejar, ya pasó y ya como ya hizo y sufrió, voy a hacer y deshacer. No, hermanos, Dios no nos manda eso. Si seguimos viendo, el sufrimiento de Cristo fue grande y no es para que nosotros lo echemos a perder. Allí, hermanos, miremos en el libro de San Marcos, Evangelio según el apóstol Pedro, dirían algunos, va. San Marcos 15, 33. Dice la palabra de Dios. Leímos ahí hasta en la otra, según San Juan, decía, mire, en el 32, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hermanos, el sufrimiento de Cristo, ahí miramos a la luz de la palabra, que fue terrible, porque no solo es de que cargó la cruz, sino que lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, y lo injuriaban, se burlaban. Todo eso tuvo que soportar el Señor Jesucristo y teniendo el poder. De ahí miramos que el Calvario, las tinieblas, hermanos, que vienen sobre la tierra. Ahí habla de la hora, vino la hora sexta. Los israelitas, la primera hora empezaban a contar desde las 6 de la mañana, de las 7, 1 hora, las 8, segunda hora, las 9, tercera hora, o sea, las 12 del mediodía era la hora sexta. La crucifixión empezó a la tercera hora, empezó a las 9 de la mañana. Ya la hora sexta eran las 12 del mediodía, o sea, lo más donde el sol estaba en su máximo esplendor, se oscurece. La crucifixión del Señor Jesucristo duró 6 horas, desde la hora tercera hasta las 3 de la tarde. 6 horas, pero 3 horas, desde las 12 hasta las 3, fue de tinieblas. Fue de tinieblas. Y ahí, hermanos, eso fue un hecho sobrenatural. Las tinieblas simboliza y representa el reino de Satanás. Representa que el poderío de Satanás, el Señor Jesucristo estaba sufriendo y estaba peleando con el príncipe de las tinieblas para obtener la victoria. Entonces, la oscuridad de 3 horas. Si ustedes, hermanos, la Biblia no es, y el hecho de que nosotros practiquemos la cena del Señor y lo hagamos simbólicamente es para que en nuestra mente se esté renovando y nuestro espíritu se esté renovando y estemos fervientes. El hecho de que al pueblo de Israel tenía que hacer todos esos procesos de ritos, de sacrificios, de animalitos y todo eso, era para que estuvieran expectantes, que estuvieran con su mente fresca del significado de cada cosa. Entonces, las tinieblas no era, ese hecho, hermanos, lo miramos desde las plagas de Egipto. En Egipto estuvieron no 3 horas, no que 3 días. Si ustedes recordarán, la 9ª plaga de Egipto fue de tinieblas, antes de que se diera lo que en Israel era la primera Pascua, que el príncipe de la muerte iba a pasar, iba a tomar los primogénitos, y todo primer
primer hijo tomado, ¿verdad?, de los egipcios. Antes de eso sucedió que vino la plaga de las tinieblas. Todo eso era para que se tuviera una memoria. Cada una de las plagas, como las he dicho en otras ocasiones, daba directamente a un dios egipcio. El de las tinieblas al dios Sol. Y todo lo que confiaba el mundo en Egipto fue derribado. Entonces los israelitas, con una mente renovada, y tomaron e hicieron la primera Pascua, tomaron corderito, a hacer el pan sin levadura, que la levadura también representa el pecado. O sea, tenían que preparar sus corazones, estar con su ropa ceñida, o sea, vestidos, significaba que tenían que estar listos. La iglesia actualmente, hermanos, tenemos que estar listos, porque Cristo viene pronto. Entonces el ángel de la muerte iba a aparecer y ellos tenían que estar cubiertos con la sangre del cordero que sacrificaban. Y eso es lo que representa. Nosotros lo hacemos simbólico, pero espiritualmente hay esa cobertura de la sangre del cordero. Cuando Cristo está muriendo en la cruz y las tinieblas vienen, el reino de Satanás simboliza, está sobre todo el mundo. Todo se oscureció, hermanos. Todo. Tan terrible fue que en ese momento, los teólogos dicen, en ese momento, hermanos, aquí leemos la palabra de Dios, a la hora novena, las 3 de la tarde, ya 6 horas de sufrimiento en esa cruz del Señor Jesucristo. Dice, exclama, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa que el Señor Jesucristo estaba recibiendo el pecado de la humanidad. Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? O sea, recuerden que el Señor decía, el Padre y somos uno, estamos unidos, porque le decían, no me han visto al Padre, muéstranos al Padre, le decían los apóstoles. Me han visto al Padre. Pero en ese momento donde Él le toca pagar el precio, donde los pecados de toda la humanidad, como aquel chivito expiatorio, recuerden que todo eso lo hacían los israelitas. Los israelitas, aparte de llevar la sangre en el lugar santísimo a otro chivito expiatorio, venían los sacerdotes en el campamento y le ponían todos los pecados a ese chivito. Por eso dicen chivo expiatorio. Ese chivito expiatorio, ese chivo, le ministraban todos los pecados y lo desterraban para el desierto. Iba con todo. Es una cuestión simbólica. Ahora Jesucristo se presenta por usted, se presenta por mí a llevar los pecados. Y eso produce una separación con el Padre. Esos instantes donde Él siente la separación, darse por amor. Uno pues no sabe ni cómo expresar, pero la forma como por amor Cristo estuvo dispuesto, porque si aún aún la gente que estaba ahí decía, bueno, ¿cómo es que caminó sobre las aguas? ¿Cómo es que resucitó? Porque acababa de resucitar a Lázaro de 4 días. Lo acababa de resucitar. ¿Cómo es esto que ahora no se puede bajar de esa cruz? ¿Cómo es eso? Es inconcebible. Si a la orden de Él los ejércitos celestiales, ¿usted creen que los demonios y todas las huestes espirituales de maldad no estaban diciendo,
clama, bueno, que venga el arcángel Miguel, llama a los ejércitos. Pero en ese momento, hermanos, en ese instante que Cristo estuvo dispuesto a seguir sufriendo, sucedió el milagro maravilloso. Cristo Jesús vence la muerte. Él murió y descendió a los infiernos. El apóstol Pedro lo dice en las cartas del apóstol Pedro. Descendió, se le llegó a la misma presencia de Satanás y descendió. Pero lo glorioso, hermanos, es que el Señor Jesucristo no se quedó. Y esa es la victoria, hermanos, y eso es lo que le da la esperanza a usted y a mí. Cualquier religión en el mundo, sus seguidores, ahí están sus tumbas. Ahí está la de Mahoma. Ahí están las tumbas de todos. Ahí tienen, bueno, que catedrales han hecho, incluso de los apóstoles, hay la del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro, sí hay un montón de catedrales, aún de los mártires, pero las religiones como el Islam y las demás, ahí están sus líderes. Ahora nuestro líder dice su palabra que está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él se mostró, y qué maravilloso era, hermanos. Bueno, uno cuando lee de la resurrección, aún los mismos, uno lo que percibe es, los apóstoles tan cercanos, con lo terrible que fue la crucifixión y con todos los eventos que se dieron, ellos se entristecieron, ellos dijeron, hasta aquí se acabó todo, porque con la muerte eso se piensa, ¿verdad? Se acabó todo. Ellos huyeron, solo el apóstol Juan quedó, de todos los apóstoles, solo el apóstol Juan quedó y unas pocas mujeres. De ahí, por eso tan terrible, hermanos, huyeron. Y todo era llanto, todo era dolor. Pero, ¿qué pasó? El domingo, por eso nos reunimos el domingo, el primer día de la semana. Dicen que ahí narra que como era viernes y ya iba a empezar el sábado, el día de reposo, a los otros dos les quebraron las rodillas. Ya el Señor Jesucristo, como ya estaba establecido, ya a la hora novena, ya había dicho consumado es, ya había cumplido con la misión y fue una lanza en su costado para verificar, y eso lo narra bien el apóstol Juan, porque él estuvo ahí y él testifica, dice, yo vi. Testifica ahí en el apóstol Juan, donde salió de su costado, donde fue metido la lanza y de todo lo que pasó. Pero, hermanos, el Señor lleva su cuerpo al sepulcro. Sus discípulos que no se identificaban mucho, pero como estaba establecido allí, pues Nicodemo y otros pues dan sepultura, ponen la piedra, pero el Señor Jesucristo había dicho que resucitaría, y eso lo sabían los fariseos. Los romanos, custodiada la tumba con el sello romano que nadie podía romper. Pero ¿saben ustedes por qué esa piedra fue removida? El Señor Jesucristo no necesitaba quitar la piedra para salir con el cuerpo glorificado. Después entraba con las puertas cerradas donde sus apóstoles, pasaba de un lado a otro. Pero esa piedra fue removida para testimonio de todas las personas, porque iban a llegar los discípulos, porque iban a llegar todo el mundo, y que todo el mundo viera, y que vieran, dice, porque Pedro dice que se convenció. Si ustedes leen más detalladamente en la casa cómo fue la resurrección, dice que Juan iba primero para la tumba, pero llegó primero, pero no entró. Entonces Pedro iba atrás, pero sí entró.
Entonces el primero que entró a la tumba vacía fue Pedro. Y cuando vio los lienzos, el ver los lienzos, él se comprobó que había sido resurrección. Entonces, en mi mente dice, ¿cómo quedaron los lienzos? ¿Cómo se los imagina usted que quedaron? Que los lienzos quedaron o sea, yo me imagino que los lienzos quedaron como se los habían puesto y que se había el cuerpo desaparecido. O sea, que eso se quedó exactamente sin que alguien se los quitara o que él mismo se los quitara, sino que el mismo poder dejó que quedara todo así como perfecto, como lo habían puesto a él. Entonces, por eso Pedro se comprobó, dijo, sí, es cierto. Después, claro, ya que llamó a Tomás y le dijo, vení, mirá, meté, tocame. ¿Por qué creen que Tomás, el incrédulo? Eso es para que nosotros creamos. Esa evidencia quedó ahí registrada para que, así como Tomás, habemos muchos que hasta que miramos y comprobamos, creemos. Muchos pues un predicador decía, muchos hemos tenido un encuentro con el Señor, lo hemos conocido. ¿Cuánto lo han conocido? Dice, amén, va. Pero una cosa dice, es conocerlo y otro es intimar con Él. Entonces, intimar significa de que se pase bastante tiempo. Una cosa es que diga, yo conozco a Dios y que he experimentado su poder, y otra cosa es que yo paso tiempo con Dios y Dios conoce que soy amigo de Él, como dijo Abraham. No cualquiera puede decir yo soy amigo de Dios, porque se necesita estar cerca de Él. Los discípulos estuvieron cerca, convivieron con Él, pero no lograron, hasta después que el Espíritu Santo vino, lograron amar tanto, no lograron darse tanto, hasta que el Espíritu Santo vino. Y eso, hermanos, en Marcos 16 del 1 al 8 nos narra toda lo que el Señor Jesucristo hizo, pero quiero que leamos otra cita más que nos habla en Hechos 1:6, 1:7. Dice el libro de los Hechos, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, imagínense ustedes los apóstoles en esta semana, o sea, un tiempito fresco, como decimos nosotros, la crucifixión, después la resurrección. Estaba algo tan terrible y después había una noticia tan victoriosa. Tenemos al Señor Jesucristo y resucitado con un cuerpo glorioso. Era algo que cambiaba. Después de que estaba de muerte, una victoria. Pero el Señor les dice, ustedes. Y ahí, como les decía, entonces
en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos decían: ahorita viene ya lo que es la manifestación del león de la tribu de Judá. Ahorita se va a establecer el reino. Ellos eso pensaron. Ahorita va a ser donde va a ser destruir con mano de hierro a todo el imperio romano y va a vengar de los enemigos. Ahorita vamos a ver eso. Ese fue el pensamiento, pero el Señor Jesucristo les dice: a ustedes no les toca saber cuándo. A ustedes no les toca saber cuándo, pero lo más importante es esto: el Espíritu Santo viene. No había sido el derramamiento, el Pentecostés. Le dijo: quédense juntos en Jerusalén, quédense unánimes, quédense hasta que sean investidos con poder de lo alto. A nosotros, hermanos, ahorita uno cuando ve las noticias de los tratados de paz, de cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, pero así de rápido, cómo las plagas, hermanos, y la ciencia va aumentando así de rápido. Si usted mira en el 1800, 1700, del 1900, 1950, cómo era el avance científico de hoy, que antes eran por siglos, hoy eran por décadas, ahora cada dos años está un aumento. O sea, todo eso es señal de que Cristo viene. Todo eso, hermanos, de que allá, que todo se mueve alrededor, que el mundo ahora no se está moviendo alrededor de Estados Unidos, no se está moviendo alrededor de Alemania, no se está moviendo alrededor de Inglaterra, ni de España, como se movió en la antigüedad. El mundo se está moviendo ahora alrededor de Israel. Las decisiones mundiales las toman alrededor de Israel. Y el pueblo y la área geográfica codiciada ahora es Israel. Entonces, todo eso, ¿qué le dice? Que el orden mundial, que el establecimiento, que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, lo que le está diciendo, ¿debería de alarmarnos? Sí, de estar preparados, listos. Pero ¿cuál es nuestra misión? Está aquí. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, lo que nos debe interesar es que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Y hermanos, todo esto que hacemos simbólico, en memoria de que Cristo venció la cruz y ahora es emblema de victoria, debemos tomarlo con una reverencia, con un amor, con una gratitud, porque Cristo lo hizo posible. Usted y yo no hemos hecho nada que merezcamos para participar. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Entonces, a usted y a mí, Cristo nos hace ciudadanos del cielo, sin que lo merezcamos. La gracia de Dios. Ahora dejemos y digamos al Espíritu Santo: ministrame y ayúdame a vivir una vida que te agrade, a vivir dignamente, que exalte tu nombre. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar.